tipos de gérmenes, ¿no? Entonces, pero sí, estos son los más frecuentes y hablando de estreptococo, el estreptococo es un germen que convive con nosotros en orofaringe. ¿Cuáles son las vías de infección? Las vías de infección son la rinógena, la más frecuente, o sea que el germen entra a través de las fosas nasales hacia el seno paranasal, cualquiera de los senos. Otra vía importante es la odontógena por procesos dentarios, granulomas apicales, apicitis, fístulas, antrobucales. Entonces, estas son las vías importantes. Y una tercera, que sería por fracturas expuestas a heridas penetrantes. Esto en los accidentes generalmente, ¿verdad? Una caída, un accidente automovilístico o cualquier otro tipo de accidente que provoca una herida expuesta y a través de esa herida puede entrar una infección a los senos. También tenemos que hablar de factores predisponentes endógenos y factores predisponentes exógenos. Dentro de los endógenos está dentro del paciente, ¿verdad? Exógenos son aquellos factores que están fuera del paciente. Dentro de los endógenos tenemos las causas generales y unas causas locales. Y dentro de las causas generales tenemos las alergias, tenemos el déficit inmunológico y tratamientos inmunosupresivos, ¿no? Causas generales del paciente. Las alergias es una enfermedad de base. El déficit inmunológico, esto es importante, es la falta de defensas del paciente. Si un paciente hace un resfrío común por la baja de defensas, fácilmente se puede complicar a una sinusitis. Y el tratamiento inmunosupresivo, ¿no? Tratamientos con medicamentos para el cáncer, por ejemplo, tratamientos en los diabéticos, tratamiento en los VIH. Entonces hay varios, digamos, factores dentro de las causas generales. Las causas locales, acá lo más importante son los defectos septales, o sea, las desviaciones del septum, del tabique nasal. Traumatismos, tumores y pólipos, ¿no? Son los factores locales que están dentro de las fosas nasales, ¿no? Defectos septales, desviaciones. Traumatismos, un trauma a este nivel provoca desviaciones y esto puede darnos una sinusitis. Tumores y los pólipos. Dentro de los factores exógenos tenemos la temperatura, más de 40 grados, menos de 8 grados. La humedad menor del 30%. El polvillo ambiental, los gases irritativos, la natación, el buceo, ¿no? Dentro de los factores exógenos. ¿Cuál es la sintomatología? La sintomatología, tenemos la sintomatología local, que sería la obstrucción o congestión nasal. Hay bastante mucosidad, dolor. Este dolor puede ser dolor fronto-orbitonasal, dolor fronto-orbitario también, supraorbitario, dolor maxilar, si es que el seno maxilar está afectado, dolor a nivel dentoidea, o sea, a nivel del diente que esté afectado, muy, digamos, un vecino cerca del seno maxilar. También refieren dolor retroauricular. Y otra cosa que vamos a encontrar es la alteración del olfato, una hiposmia, ¿no? Disminución del olfato, una anosmia, ausencia del olfato, y cacosmia, que sería el olor a heces, ¿no? Un olor fétido dentro de las fosas nasales. Como sintomatología general, un paciente con estos síntomas no va a estar, pues, ¿verdad? Tranquilo, no va a hacer sus quehaceres, su trabajo normalmente. Va a estar con astenia,
con adinamia, anorexia y con seguridad va a tener hipertermia, ¿no? Entonces, esos son los síntomas generales. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar? El diagnóstico se basa en el interrogatorio. En el interrogatorio se basa en la semiología. Esto es importante. Ya habíamos dicho en muchas patologías de que el interrogatorio, la semiología, nos va a dar un 80, 70, 80% del diagnóstico. Y los exámenes complementarios ya son exámenes que van a corroborar este diagnóstico clínico. Por lo tanto, es importante hacer un buen interrogatorio, es importante hacer una buena semiología para ya llegar al diagnóstico. No, muchas veces, ¿no? Eso hemos hecho. Simplemente hemos interrogado al paciente, ahí están los síntomas patognomónicos, hemos examinado al paciente, hemos hecho la semiología al paciente y evidentemente hay signos positivos, ¿no? Entonces, con eso, simplemente con eso, por ahí es un día sábado, no hay centros radiológicos donde se pueda hacer una radiografía para corroborar este diagnóstico y nuestro tratamiento se tiene que basar en este diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, tenemos que, por eso hablamos de la importancia del interrogatorio, la importancia de saber cuáles son los síntomas, cuál es la semiología, cuáles son los signos de la sinusitis aguda. Si nosotros pedimos un examen complementario, entonces pedimos un examen radiológico. Y este examen radiológico confirma, obviamente, ese diagnóstico clínico o presuntivo que nosotros hemos hecho en base a los síntomas. ¿Qué vamos a ver en el examen radiológico? Si ustedes se fijan, acá tenemos un nivel, hablamos del nivel hidroaéreo, ¿no? Lo que está blanco es que el seno está ocupado, hablamos de opacidad del seno. Hablamos de opacidad difusa, como acá. Puede haber también una hipertrofia mucosa concéntrica en seno maxilar. Hablamos de velamiento. Puede ser que todo el seno esté blanco. Ustedes saben que en la radiografía los senos son huecos, ¿verdad? Y normalmente tiene que haber aire. Pero si el seno tiene secreción, bastante moco, o puede ser también un moco infectado y pus, entonces hay velamiento del seno. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la radiografía. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento es en base a antibióticos. Y el tratamiento de elección, si es que el paciente no ha recibido ningún otro antibiótico, no ha ido de un médico general a otro médico general y por ahí la tercera opción ha sido el médico especialista, entonces si la primera opción es el médico especialista, entonces nosotros tenemos que ver qué antibiótico podemos utilizar. Y dentro de los antibióticos tenemos uno de siempre, yo recomiendo que no debemos sobrepasar estos antibióticos de primera línea para no crear resistencia del germen hacia el antibiótico. Por lo tanto, es recomendable siempre, si es que está asistiendo el paciente por primera vez, no ha recibido ningún tratamiento con antibióticos, empezar por este antibiótico de primera línea, ¿no? Dentro de estos tenemos a las penicilinas y dentro de las penicilinas tenemos a la amoxicilina, ¿no? La amoxicilina a dosis altas de 80 a 100, ¿sí? Kilopeso día, y también se puede hacer asociado de una amoxicilina más inhibidores beta-lactámicos. Podemos utilizar el sulfato.
sulbactam, podemos utilizar el ácido clavulánico, que da buen resultado. En los mayores, en los adultos, utilizamos habitualmente la amoxicilina más sulbactam. En los niños utilizamos la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Entonces es bastante efectivo. Siempre me ha dado resultado de este antibiótico y acompañamos. El paciente está con dolor, con malestar general, entonces con fiebre, acompañamos con AINES, ¿no? Que puede ser ibuprofeno, puede ser diclofenaco, que nos va a servir como antitérmico, analgésico y antiinflamatorio. Entonces tenemos que ver la forma de o elegir el antibiótico adecuado para el paciente. En este caso de amoxicilina, de las penicilinas, estamos hablando de aquellos pacientes que no tienen alergia a las penicilinas, pero puede ser que el paciente tenga alergia a las penicilinas, por lo tanto no se puede utilizar las penicilinas. Entonces tenemos que ir a otra opción. En este caso sería a la eritromicina, a la claritromicina, a los macrólidos, ¿verdad? Entonces podemos utilizar eso. O a las cefalosporinas también se puede utilizar. Entonces tenemos que ver, no es una norma, no es una regla de que sí o sí se tiene que utilizar penicilina, sino hay que ver con qué tipo de pacientes nosotros estamos, frente a qué paciente estamos. Otra cosa que hay que hacer es descongestionar. Es utilizar un descongestivo general, utilizar un descongestivo local si es que se, digamos, amerita, ¿no? El caso. Dentro de los descongestivos generales habíamos hablado de la pseudoefedrina en los adultos y habíamos hablado de la isoefedrina en los niños. Y local, la silometazoline, ¿verdad? Entonces, habría que hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Y en el caso de que no responda a este medicamento, a este antibiótico, entonces tenemos que irnos a lo que es el cultivo antibiograma. Y el tratamiento va a ser de acuerdo al resultado que nos dé el cultivo. Entonces, ese sería el tratamiento. Hemos hablado ya en la clase de sinusitis. Hemos hecho una clase amplia de sinusitis aguda. Hemos visto que antibióticos podemos utilizar, todo eso, ¿verdad? Entonces, nada más para hacerles un recuerdito. Sinusitis en el niño. En los niños, la sinusitis más frecuente es la etmoidal, siguiéndole la maxilar. ¿Cuál es la etiología? Es igual que en la sinusitis aguda, viral y bacteriana. ¿Cuáles son las vías de infección? La rinógena principalmente en los niños, ¿no? Es importante, la rinógena principalmente. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Los factores en los niños es el inmunológico especialmente. Quienes rápidamente se complican de un simple resfrío a una sinusitis en los niños son aquellos niños que tienen su sistema inmunológico muy bajo, aquellos niños desnutridos, con bajo peso, baja talla, ¿verdad? Esos son los niños que rápidamente se complican. De un simple resfrío, rápidamente se complican. Otro factor que hay que ver en los niños es la hipertrofia adenoidea. La hipertrofia adenoidea, ustedes si se acuerdan, la adenoides está en la rinofaringe. Entonces, por ahí el niño hace una alergia y la alergia es la causa. ¿Para qué? Para que se agrande la adenoides. Y esto ya es una enfermedad de base para el niño que hace que rápidamente de un simple resfrío se complique a una sinusitis. Porque esa alergia está provocando constantemente que haya mucosidad, abundante mucosidad en esta parte que es en la rinofaringe, ¿no? Entonces, mientras más frecuentemente
se inflame la adenoides por la alergia, entonces nos puede dar con seguridad, se nos va a complicar ese niño a una sinusitis. Entonces, la más frecuente es la sinusitis etmoidal en los niños. ¿Cuál es la sintomatología? La sintomatología local es la obstrucción nasal. Ese niño constantemente va a estar con la nariz congestionada, con los moquitos, bastante moco, un moco amarillo, un moco medio verdoso, espeso. Se va a quejar de una cefalea, de un dolor de cabeza que está a nivel frontal. Y en la sintomatología general tenemos la fiebre. El niño con seguridad va a hacer fiebres, no va a querer, digamos, va a tener astenia, dinamia, anorexia, ese niño no va a querer alimentarse, no es dinámico, no quiere jugar. Entonces, todo esto nos hace más la sintomatología eh, que, que tiene la sinusitis aguda, nos va a llevar a un diagnóstico que es la sinusitis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer exámenes complementarios donde mucho en los niños no se ve. Si es hemos dicho que la sinusitis, la más frecuente es la etmoiditis, entonces mucho no vamos a ver en las celdillas etmoidales. Entonces, más en los niños nos vamos a lo que es la sintomatología. O sea, el diagnóstico está basado en la clínica, ¿sí? En la clínica y los antecedentes. ¿Cuál es el antecedente importante? Es el resfrío. El niño estuvo resfriado, tiene antecedentes de alergia, tiene antecedentes de tener siempre la nariz congestionada y a eso nos está haciendo pensar de que ese niño tiene una patología de base que es la alergia. Y eso está llevando a una hipertrofia adenoidea. Y esa hipertrofia adenoidea está dando como una complicación a una sinusitis, ¿no? Entonces, es importante por eso la clínica, es importante el interrogatorio a la mamá, ¿no? La mamá está al tanto de todo lo que pasa con el niño, no podemos interrogar al niño. Entonces, la historia clínica es dirigida, ¿verdad? Y la mamá es la que nos tiene que apoyar en todo esto. ¿Cuál es el tratamiento de la sinusitis en los niños? Es descongestionar. Descongestivos por vía general. Podemos nebulizar, ¿sí? Nebulización local, pero esto van a encontrar en cualquier literatura, habla de nebulización, por eso es que yo les puse. Pero cada profesional, cada especialista tiene que tener su propia experiencia, ¿no? Yo siempre a mí me han transferido de pediatría niños ya tratados por el pediatra, donde les han nebulizado y lamentablemente no sale. ¿Por qué? Tiene una lógica, una explicación lógica de que la nebulización, como es que bota, ¿verdad? Ese líquido, ¿sí? En forma de vapor, pero es a presión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el nebulizador está mandando a presión ese vapor que supuestamente va a descongestionar las fosas nasales. Pero lamentablemente no solamente descongestiona, sino que ese vapor a presión que está entrando a las fosas nasales está arrastrando gérmenes hacia la vía respiratoria baja. Y ese niño se nos puede complicar con una bronquitis, una bronconeumonía o una neumonía. Entonces yo un poco discrepo con esto porque han llegado así con esa complicación y por eso es que mi recomendación tanto a niños y adultos es que se haga vaporización. El vapor casero no hay una, digamos, no lanza ese vapor a presión. Entonces no tenemos el riesgo de que esa vaporización lanzada a presión nos arrastre gérmenes de las vías, o sea, de orofaringe y de fosas nasales hacia vía respiratoria baja.
Entonces, nos sirve mejor porque va a descongestionar las fosas nasales, la mucosa de las fosas nasales. Yo habitualmente recomiendo de que se hagan que se hagan vapores de manzanilla. Y ustedes saben que la manzanilla es un antiinflamatorio natural poderoso. Entonces eso nos ayuda a desinflamar. A desinflamar nos ayuda a descongestionar y la mucosa de las fosas nasales fácilmente se descongestiona. Y no estamos con ese riesgo, con ese peligro de que, al igual que la nebulización, ¿no? Entonces no arrastra gérmenes hacia la vía respiratoria baja. Antibióticos. Antibióticos hay que elegir en estos casos siempre irnos al antibiótico donde no sea, digamos, efectivo. Entonces, ya no vayamos solamente a la amoxicilina. Si es el niño que tiene enfermedades de base como alergias, es desnutrido, con seguridad solo la amoxicilina no nos va a ser útil. Entonces, haremos uso de un antibiótico que sea un poquito más, digamos, más efectivo, ¿no? Y la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico es excelente en los niños. Y eso a mí particularmente me ha dado buen resultado, ¿no? Entonces, según kilo peso, hay que dosificarles y el tratamiento habitualmente es de 7 a 10 días, ¿no? Con el antibiótico. Tenemos como nombres comerciales, tenemos el Clavinex, que es uno de los mejores, es la mejor combinación en cuanto a amoxicilina más ácido clavulánico. Esto en jarabito, ¿no? Entonces, utilizamos eso, utilizamos descongestivos por vía general, como es el Nastisol, es un descongestivo que se puede utilizar igual de acuerdo a kilopeso del paciente. Podemos utilizar el Remitex D, que viene también para los niños. Entonces, hay varios productos que podíamos utilizar, inclusive un simple antigripal. El antigripal tiene paracetamol, tiene para los niños clorfeniramina y tiene isoefedrina. Entonces, podemos utilizar también un antigripal, cosa que ayudamos para que la nariz, la mucosa nasal se descongestione. Acá hablamos también de la maniobra de Proetz. La maniobra de Proetz también es importante en aquellos pacientitos, en aquellos niños que no fácilmente no se descongestionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una especie de lavajito. La maniobra de Proetz para los niños, dependiendo la edad, es diferente a la maniobra de Proetz de los adultos. En los niños podemos poner con un algodoncito, empapar la solución fisiológica, pero yo siempre me voy a algo natural, que sería el agua de manzanilla. Empapar un pedacito de algodón y colocar unas gotas dentro de las fosas nasales. Y las peritas de aspiración de los moquitos de los niños, hay unas peritas especiales que son los sacamoquitos. Entonces colocamos esas peritas dentro de la nariz y aspiramos. Y con eso estamos ayudando a que incluso se abra ese ósteo nasal que está pasando de fosas nasales hacia senos paranasales. Entonces, con estos sacamoquitos ayudamos para que salga el moco espeso, colocamos agüita de manzanilla, de paso estamos haciendo que se desinflame la mucosa nasal y aspiramos. Indicamos eso a la mamá y la mamá lo hace en la mañana, en la noche. Por ahí el niño duerme a mediodía. Entonces, para que duerma tranquilo, hay que tener las fosas nasales limpias, descongestionadas. O de lo contrario, ese niño va a dormir con la boca abierta, va a tener luego problemas de la faringe, ¿verdad? Sequedad, no va a querer comer, entonces ya hasta se nos puede complicar así de fácil a una faringitis. Entonces, la maniobra de Proetz en los niños consiste en eso. En lavajitos y sacar, en colocar agüita de manzanilla dentro de las fosas nasales y extraer
ese moco que va a desprender, que algunas veces se hace bastante espeso, se forma como una especie de costras dentro de la nariz y eso fácilmente no puede desprender. Oye, y la mamá quiere desprender a la fuerza y hace que empiece a sangrar la mucosa. Entonces acá lo más importante es remojar estos moquitos secos con una especie de costras, entonces ablandarlos con agüita de manzanilla y aspirar con los sacamoquitos, si son niños pequeños. Ahora, en los niños un poquito más grandes también, la cosa es un poco más fácil, pero igual hay que tratar de ayudarlos porque al sonar no va a sacar, no va a eliminar todo el moco. Entonces, tratar de ayudarlos, igual ablandar esos moquitos espesos y sacar con el sacamoquitos, ¿no? Entonces, consiste en eso. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en la sinusitis de los niños? Es frecuente la complicación de las etmoiditis, ¿no? O sea, la etmoiditis es la sinusitis más frecuente en el niño. Y esta se puede complicar a una celulitis y absceso orbitario, ¿no? A una celulitis orbitaria y luego absceso orbitario. Entonces, esa es la complicación más frecuente. También dependiendo cómo está su estado inmunológico del niño, así de fácil se puede complicar a una meningitis, a un absceso cerebral, a una trombosis del seno cavernoso. Entonces, miren que no es nomás de dejar, ¿no?, con seguridad a ustedes cuando salgan como médicos generales, ustedes van a trabajar en los centros de salud y la mamá va a ir con un paciente, con un niño que tenga esta sintomatología. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta de que ese niño puede estar haciendo una sinusitis, ¿verdad? Entonces, tienen que tratar de diagnosticar oportunamente y hacer el tratamiento igual oportunamente para no llegar a estas complicaciones, ¿no? Porque ya son graves, complicadas, una meningitis ya es una complicación seria, un absceso cerebral, una trombosis. Entonces son complicaciones ya serias donde el niño puede llegar incluso a una terapia intensiva. Y a distancia, son las complicaciones como una endocarditis, una nefritis, una fiebre reumática, y el tratamiento obviamente es medicamentoso, pero ya es una patología independiente que puede dañar, por ejemplo, el corazón del niño, puede dañar los riñones del niño, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, no llegar a estas complicaciones, que es lo más importante a los niños, tratar de diagnosticarlo oportunamente y hacer el trato. Ahora, si ustedes no pueden tratar, pero sí por lo menos tienen que sospechar de que se trata de una sinusitis, nada más lo que ustedes tienen que hacer es enviarlo al especialista, nada más eso. O por lo menos al pediatra, no dejar que ese niño se complique y hacerse los capitos, decimos así nosotros, ¿no? De que querer hacer el tratamiento ustedes y por ahí no lo hacen, el tratamiento con el antibiótico correcto, con el esquema de tratamiento correcto y ese niño se va a seguir complicando. Entonces, para evitar todo eso y no ser responsables de las complicaciones, lo mejor que pueden hacer es derivarlo al paciente, al pediatra o directamente al especialista, ¿no? Entonces ya nosotros, o sea, tenemos que hacer, no es fácil tratar a un niño. Por ejemplo, yo digo siempre, no soy otorrinopediatra. ¿Por qué? Porque no es mi yo no hice una subespecialidad. La necesidad de nuestro medio nos obliga a ser inclusive otorrinopediatras. Pero sin la ayuda de un pediatra, sin la ayuda de la especialidad de pediatría, para nosotros es difícil hacer el tratamiento a estos niños en todas las patologías de otorrino. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar, la especialidad tiene que trabajar conjuntamente la especialidad de pediatría. Es un equipo que tiene que tratar a los niños, no es que el otorrino nada más se tiene que hacer cargo, sino que también tiene que ser partícipe de ese tratamiento el pediatra, que es lo más importante, ¿no? En cuanto a manejo de kilopeso de los medicamentos, en cuanto a manejo de los órganos afectados mismo, entonces ellos tienen que
estar juntamente con el otorrino, y no solamente con el otorrino. Si se complica ese niño a un problema cardíaco, tiene que estar el cardiólogo. Si se complica a un problema renal, tiene que estar el nefrólogo o el urólogo, ¿verdad? Entonces, así tiene que ser un tratamiento de un equipo. Entonces, por eso es que yo les aconsejo, no, ustedes no se hagan a los capísimos de querer tratar patologías en los niños, que es bastante difícil. No es fácil tratarlos porque tenemos siempre el riesgo de que no estamos dando la dosificación correcta porque no somos pediatras, ¿verdad? Entonces, es eso importante tomar en cuenta. Sinusitis crónica. ¿Cuál es la etiología? La etiología de la sinusitis crónica es bacteriana y micótica. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Por eso justamente hemos hecho un repasito. Si ustedes recuerdan, la sinusitis aguda y la sinusitis en el niño es de etiología bacteriana y viral, pero acá ya estamos hablando de una sinusitis crónica que sería bacteriana y micótica. Esto hay que tomar muy en cuenta. ¿Cuáles son las vías de infección? Rinógena y por procesos dentarios contiguos, o sea, los vecinos. Formas clínicas, la simple, la hiperplásica, la supurada, la atrófica. Esto es de acuerdo al tiempo de evolución, como la mucosa de las fosas nasales, de los senos paranasales, cambia, ¿no? Cambia su histopatología. Entonces es importante tomar en cuenta. ¿Cuál es la sintomatología? La sintomatología, tenemos una sintomatología local que sería la obstrucción nasal, la congestión nasal. El paciente con sinusitis crónica siempre se va a quejar de que o va a ir a la consulta por una congestión nasal. Se va a ir a la consulta porque hay bastante moco, ¿no? Probablemente un moco espeso, amarillo, por ahí un amarillo verdoso, dolor a nivel fronto-orbitaria y alteraciones olfatorias. El paciente se va a quejar de que no siente los olores, ¿no? Entonces, son las sintomatología local. La sintomatología general, dolor de garganta, sensación de flema en rinofaringe, dolor de garganta. ¿Por qué? Porque no respira por la nariz. Esa nariz no está cumpliendo con la fisiología, con su fisiología. Entonces, el paciente se ve obligado a respirar por la boca y constantemente la boca está abierta y entra el aire frío, seco, eso está dañando a la mucosa de la faringe y eso nos va a provocar posteriormente una faringitis crónica. Sensación de flema en rinofaringe. El paciente siempre va a referir de que cae de la parte posterior de la nariz, ¿no? Entonces hay una flema que permanentemente está en la faringe. Trastornos digestivos, ¿no? Los trastornos digestivos, obviamente, por el hecho mismo de que está constantemente deglutiendo esa flema que está cayendo de la parte posterior de la nariz, o sea, de los senos, llega a la rinofaringe, esa cae a orofaringe y el paciente deglute. Entonces, gracias a esas flemas hay trastornos digestivos. Hiporexia, somnolencia, astenia, porque no puede dormir, no puede respirar por la nariz. Entonces, nos trae todos estos síntomas generales. ¿Cuál es el examen semiológico que se debe hacer? Es importante siempre el interrogatorio. Los síntomas, la cronología de la aparición, es importante que el paciente nos indique hace cuánto tiempo tiene esta sintomatología, hace cuánto tiempo está con estos síntomas. Es importante la cronología del tiempo que tiene el paciente estas molestias. Duración, antecedentes de alergia, que también es importante. Ya el examen semiológico, la palpación de los puntos dolorosos, ¿no? Hemos visto también en sinusitis aguda, es importante hacer la palpación a nivel de la base del seno frontal, con el dedo medio, ¿verdad? A nivel de la base del seno frontal, si hay dolor.
Si hay dolor, nosotros hablamos de digitopresión positiva. Tenemos que palpar eh, los puntos dolorosos de una, no los dos puntos dolorosos a la vez, sino de un seno y luego el otro seno. La rinoscopía anterior también nos va a ayudar. Vamos a ver una mucosa bastante congestionada, probablemente con mucosidad espesa, amarilla, dentro de la fosa nasal. La radiografía que sí nos va a ayudar bastante, porque vamos a ver ahí el compromiso de los senos paranasales, el velamiento de los senos paranasales, si cuál de los senos está comprometido. Y en todo caso, si es que la radiografía no nos ayuda mucho y vemos por conveniente de una tomografía, sería lo mejor, igual hacemos una tomografía, ¿no? Entonces, tenemos esos exámenes complementarios y acá tengo otro examen que sí habíamos mencionado en sinusitis agudas, pero acá lo más indicado también está en la sinusitis crónica, el cultivo antibiograma de hisopado faríngeo. ¿Por qué? Esto les aclaro. Si nosotros metemos el hisopo para el cultivo por la nariz, vamos probablemente a hacer sangrar y nuestra muestra va a ser simplemente sangre y el resultado del cultivo no nos va a salir o probablemente nos salga muestra insuficiente. Pero si nosotros hacemos un cultivo antibiograma de hisopado faríngeo, con seguridad vamos a tener mejor, una buena muestra y mejores resultados. ¿Por qué? Porque durante la noche, sea el paciente duerma lateralmente, eh, el moco va a ir cayendo hacia la orofaringe, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros pedimos? ¿Cómo tiene que sacarse la muestra? Hablamos de cultivo antibiograma de hisopado faríngeo en ayunas. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no tiene que tomar su desayuno, no tomar agua, absolutamente nada de agua, ni una gota de agua, y tampoco tiene que lavarse la boca. ¿Para qué? Para que nosotros saquemos exactamente ese moco infectado que ha caído de las fosas nasales, ¿no? Entonces, eso es importante, siempre se piden ayunas. Eso nos va a dar qué germen está provocando esta infección, si es un germen o es un hongo. Entonces, igual nos va a dar y en 72 horas nosotros vamos a tener el resultado del cultivo y nuestro tratamiento. En estos casos crónicos siempre es bueno hacer con este examen complementario. Obviamente apoyados con una radiografía, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el tratamiento. Ahora, el tratamiento va a ser siempre de acuerdo a lo que nos salga el cultivo, ¿sí? Ahora, los cuidados que se debe tener, las recomendaciones que nosotros debemos dar a los pacientes. Evitar los factores predisponentes. Si hay alergias, hay que buscar a qué agente alergeno le está provocando esta alergia. Hay que evitar o damos como un esquema de tratamiento los descongestivos antihistamínicos, ¿sí? Ya saben, para los adultos en las sinusitis crónicas damos la pseudoefedrina. Antihistamínicos podemos utilizar la cetiricina, la clorfeniramina, la loratadina, la desloratadina. O sea, hay una variedad de antihistamínicos. Antibióticos. En estos casos, si es que hemos hecho un cultivo antibiograma, tenemos que utilizar el antibiótico que nos salga en el cultivo, ¿sí? Pero si no hacemos un cultivo antibiograma, sí, nosotros podemos elegir los antibióticos dentro las penicilinas, si es que el paciente no tiene alergia. O podemos ir a otras opciones, como los macrólidos, como las cefalosporinas. Entonces, nosotros podemos elegir cuál. La maniobra de Proeza en los adultos es un poquito más, digamos, más fácil de hacerlo porque el paciente mayor ya nos puede colaborar con esto. Entonces, ¿en qué consiste? Es un lavaje a circuito cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, nosotros tenemos que ingresar un líquido que es solución fisiológica y podemos colocar antibiótico a esta solución fisiológica.
introducimos con una jeringa muy despacio por una fosa nasal y por la otra fosa nasal aspiramos. Entonces hacemos una especie de lavaje. Entonces, al aspirar, estamos también, estamos haciendo que el ostión nasal se descongestione y salga el moco que está congestionando a ese nivel, ¿no? Estamos haciendo un lavaje, ayudando a que se vacíe el seno. Otro tratamiento que es importante también es el tratamiento inmunológico, ¿no? Ayudar a que ese estado inmunológico mejore. Ningún paciente con buen estado inmunológico se complica fácilmente de un resfrío común. Ningún paciente. Ese paciente necesariamente tiene que estar con un compromiso inmunológico, ¿no? Tanto en los niños como en los adultos. Y finalmente, si es que no da resultado un tratamiento medicamentoso, bueno, habrá que pensar en un tratamiento quirúrgico. El primer tratamiento quirúrgico es la punción del seno, ¿no? Ahí vamos a lavar el seno y sacar todo lo que es el moco infectado detenido ahí en el seno. Pero si esto no nos da resultado y vuelve a recidivar esta sinusitis, entonces ya se hace un tratamiento quirúrgico a cielo abierto. Nosotros llamamos abriendo los senos. Esta cirugía se realiza en casos, digamos, recidivantes, rebeldes y en complicaciones, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a el tratamiento. ¿Cuáles serían las complicaciones de la sinusitis? Las complicaciones locales, la osteitis, osteomielitis de las paredes de los senos. Y en estos casos, por ejemplo, el paciente tiene que estar, digamos, internado si es una osteomielitis y el tratamiento será en base a antibióticos por vía endovenosa. Y luego hacer, si es que amerita el caso, hacer un tratamiento quirúrgico, la sinusotomía. Complicaciones regionales. La sinusitis tiene complicaciones serias, las regionales, las de los órganos vecinos. Y un órgano vecino bastante cercano es la órbita, ¿no? Entonces nos puede provocar complicaciones orbitarias, un absceso retroorbitario, que es la más frecuente. Complicaciones endocraneanas, ¿no? Un absceso. Complicaciones a distancia. Tenemos las afecciones cardíacas, lo que habíamos mencionado en los niños también, pasa lo mismo en los adultos, afecciones cardíacas, afecciones renales que fácilmente pueden llegar a una insuficiencia renal. Entonces, es importante tomar en cuenta esto y hacer nomás un buen tratamiento. Igual que en los niños y los adultos, hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. ¿Sí? Creo que ya no nos queda tiempo para hacer un repasito. Creo que me dijeron de... a ver. Taponaje en piso y techos de fosas nasales. Los taponajes no hay en piso y techo de fosas nasales. Ya les había explicado, no puedo pasarlo porque vamos a perder el tiempo. El taponaje en piso, y si ustedes revisan el libro, de principio les había dicho que los taponajes no se puede hacer solamente en piso, tampoco en techo. Si lo que queda al centro de la fosa nasal queda libre, va a hacer que se aflojen estos taponajes. Entonces, no es conveniente, no es indicado hacer taponaje en piso o techo nada más. No. El taponaje tiene que ser un taponaje anterior completo. ¿Qué quiere decir esto? De que el taponaje tiene que taponar toda la fosa nasal. Este es el taponaje efectivo. Es el taponaje que ustedes deben hacer. Este taponaje en piso y techo, seguramente querían que les aclare, no está ya indicado. Yo les puse eso para que más o menos ustedes se den cuenta y les mostré, ¿verdad?, esos esquemas de taponaje que no es conveniente.
el taponaje en piso ni en techo, nada más dejando libre, un espacio libre, lo que es el centro de la fosa nasal. Se va a aflojar, en cualquier momento se va a aflojar y otra vez va a volver a sangrar. Entonces, ¿qué es lo más indicado? Hacer un taponaje completo, un taponaje anterior completo. Tiene que taponar tanto el piso, el techo, la parte media. A eso llamamos un taponaje completo, un taponaje anterior de fosa nasal completa. Entonces, eso es lo más indicado en cuanto al tratamiento de la epistaxis, un taponaje completo. Olvídense de este taponaje en piso y techo, olvídense. Bueno, si hay alguna preguntita más que quieren hacer, que nos queda unos minutitos, entonces pueden encender su micrófono y hacer unas 2 preguntas, no nos queda más tiempo. Jóvenes, están dormidos. Bueno, bueno, la rinitis alérgica, no voy, tengo que pasarme, ¿verdad? Tengo esta, es una diapositiva muy aparte, entonces no voy a poder mostrarles. Las rinitis alérgicas, lo más importante es que tiene que haber un agente alergeno en las rinitis alérgicas. Ustedes saben muy bien, hay bastantes, hemos hablado de rinitis alérgicas agudas, de rinitis alérgicas crónicas, o senosas, rinitis en los niños. Entonces, es un poquito amplio, pero en cuanto a nos vamos a lo general, tiene que haber un agente alergeno para una rinitis. ¿Sí? ¿Cómo nos, a ver, les hablaré cómo pueden ustedes identificar en una consulta una rinitis alérgica? ¿Con qué síntomas generales? Ya les dije, hay rinitis alérgica en los niños y demás. Entonces, en lo general, el paciente va a ir a la consulta con un problema de congestión nasal, ¿sí? Una congestión nasal, va a ir con un problema de que hay bastante estornudos, esto es muy importante, nos va a referir que hay mucosidad, pero la mucosidad en la alergia es diferente a la mucosidad en la sinusitis. La mucosidad en la alergia es así clara, filante, no es como en la sinusitis espesa, amarillo, verdosa, no. Entonces es clara, filante, y cuando el paciente va a tener estos síntomas agudos, cuando esté en contacto con el agente alergeno, tiene que haber sí o sí un agente alergeno para que nosotros pensemos en una rinitis alérgica. Que el paciente mismo lo tiene que descubrir, ¿no? Nosotros le damos ese encargo al paciente en la primera consulta, ¿no? Y le decimos si toda es, en qué momento usted empieza a estornudar, en qué momento usted empieza a lagrimear, porque eso es lo que pasa en los pacientes con alergia, con rinitis alérgica. ¿No? Están en contacto con el agente alérgeno y empieza a congestionarse la nariz, empieza a estornudar, empieza a picar los ojos, al lagrimeo, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas tienen que asociarse a un agente alérgeno. Si es que el paciente no asocia a nada, absolutamente, entonces ya nosotros al hacer, tenemos que hacer exámenes complementarios. Habitualmente hacemos la prueba, yo hago la prueba con algunos antialérgicos, hacemos la prueba incluso con corticoides para un tratamiento, pero siempre aclarando al paciente de que si no mejora con esto, el paciente tiene que ir a ver a un alergista porque tiene que buscar el agente alergeno. Entonces el alergista le hará la vacunoterapia, le hará la desensibilización, seguramente un tratamiento específico para las alergias, ¿no? Entonces a ustedes lo que les tiene que, digamos, cómo ustedes podrían diferenciar lo que les interesa en este caso es
cómo ustedes podrían diferenciar una rinitis alergia de una sinusitis, ¿verdad? No sé si eso es lo que más o menos quieren saber. Entonces, ¿cuál es la forma de diferenciar? La sintomatología. En la sinusitis hay congestión nasal, hay congestión nasal. En la rinitis hay congestión nasal, hay congestión nasal. En la sinusitis la mucosidad es amarillo verdosa. En cambio, en la rinitis la mucosidad es clarita, blanca, filante. ¿Sí? Así como agua. En la rinitis hay dolor de cabeza, nos va a referir cefaleas frontoorbitarias en la sinusitis, en la rinitis también por inflamación de la mucosa de los senos, porque está afectando también esta rinitis a los senos, está afectando a la mucosa de las fosas nasales. Ahora, en el examen rinoscópico, cuando nosotros hagamos una rinoscopía anterior, en la sinusitis, ¿qué vamos a ver? En la sinusitis vamos a ver probablemente en la mucosa de las fosas nasales un moco espeso, congestión de la mucosa, un moco espeso, amarillo, verdoso por ahí, o costras. En cambio, en la rinitis alérgica, lo que nos va a llamar la atención es la hipertrofia de cornetes. Hacemos una rinoscopía anterior y vamos a ver la hipertrofia de cornetes. Entonces, nada más este signo importante, haciendo una rinoscopía anterior, nos lleva al diagnóstico de rinitis alérgica. ¿Sí? Entonces, no sé si con eso te aclaré, claro, ha sido, digamos, un repasito así de muy superficial. ¿No? O alguna otra preguntita más, pero que sea específico. Bueno, ¿alguien más? Listo, jóvenes, yo creo que ya estamos sobre hora. El día martes es su examen, ¿verdad? Todo el capítulo de nariz van a dar examen y va a ser en la noche, ¿sí? A las 7 de la noche va a ser su examen. Entonces, si hay alguna pregunta sobre el examen. Bueno, creo que nada más. Entonces, jóvenes, el día miércoles, o digo el día martes a las 7 de la noche para su examen, por favor. Y traten de entrar, no hagan lo que han hecho en el primer parcial, ¿no? Algunos no han podido entrar, entonces estén con tiempito, por favor. Listo, jóvenes, entonces nos estaríamos comunicando el día martes. Hasta luego, buenos días y cuídense.